nos encontramos con esta presentación en nuestro segmento de Científicas y Científicos, algo que valoramos muchísimo porque vamos recorriendo las distintas facultades y conociendo a sus investigadores y tratando distintas temáticas que involucran a la sociedad santafesina. En este caso, hoy nos toca un tema que creo a todos nos toca de cerca, que es el tema de trapitos, carreros y cartoneros. ¿Qué puede aportar la ciencia en torno a esto que debatimos tantas veces y donde parece que damos vuelta en un círculo sin salida? Vamos a saludarlo a Iván Imbert, es licenciado en Sociología y estudiante de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Hola Iván, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué linda carrera Sociología. Sí, la verdad que sí. Al menos creo, no sé si cómo hacer la pregunta, pero ¿podés entender un poquito más lo que nos pasa como sociedad con tantos elementos o sigue siendo complejo en estos procesos de cambio constante? Siempre es complejo, últimamente se ha complejizado más todavía. La sociología aporta una mirada más, tiene algunas herramientas para mirar, pero en cierta manera, a lo que siempre me gusta decir, todos hacemos sociología, digamos. Nosotros tenemos algunas herramientas teóricas, algunas herramientas de técnicas de investigación para producir datos y sí podemos aportar una mirada más que dé cuenta de esa realidad, digamos, de cómo es la realidad, por qué de esa manera y por qué no es de otra, digamos. Pero la realidad es compleja, digamos, si no tenemos control sobre nuestras variables, sobre nuestro objeto de estudio, así que sí, es complejo. La sociología aporta un poco de luz en esa maraña de cosas. Es hermosa, por cierto. Bueno, estábamos hablando de trapitos y yo pensaba en la realidad que se daba hace muy poco tiempo y después sí, ya voy directamente a la investigación, pero algo que siempre me queda dando vueltas es que en algún momento la sociedad santafesina dijo basta de trapitos por algunas situaciones que se venían dando en la calle fundamentalmente, pero después cuando se avanzó sobre investigar esta cuestión y quién decía no o quien decía sí, algunos decían bueno, pero es mi amigo, es el que veo en la calle, y digo, es imposible tomar una decisión cuando no hay acuerdos, ¿no? Y esto es algo que pasa constantemente en la sociedad, más cuando el hombre, digamos, es el protagonista de la decisión y hay cuestiones que lo incumben, en lo que es un trabajo como el del trapito, el del cartonero, carrero, un trabajo que creo no se elige, es una de las opciones que hay para realizar y para sobrevivir y allí se ejerce. Pero todo esto es mi pensamiento, así que te escucho atentamente. Sí, tal cual. Igual dentro de esos tres rebusques, esos tres oficios hay muchas diferencias. Con los trapitos en lo general hay más disputa, más polémica porque ocupan el espacio público y los vemos cotidianamente, más cercanos. Y esta visión partida que vos mencionás es tal cual, digamos, hay una visión partida de si vas y preguntás a un vecino qué piensa del trapito de la cuadra y quizás te diga que se lleva re bien, que le sirve que esté ahí porque le da seguridad. Eso lo hemos charlado con trapitos y con vecinos, digamos, porque incluso sirve como un filtro a otros trapitos que quizás no conocen la dinámica de la cuadra, entonces sienten una seguridad como está él, pero si le preguntás por la problemática en general te dice no, yo prefiero que los trapitos no estén. Eso ha pasado en estos últimos tiempos cuando se ha consultado mucho con encuestas y cosas así sobre los trapitos que te dicen no, queremos que no estén, y después cuando vas a preguntar a los vecinos te dicen no, pero a él, que yo lo conozco, puntualmente, claro, que está hace muchos años acá, que la verdad que me llevo bien y cuando vengo del súper me baja las bolsas y me acompaña, o cuando yo llego de noche y está él me siento un poco más tranquilo. Esa diferencia está de una visión partida desde la percepción más cercana, más próxima que tenemos con la interacción y esa más alejada que es la opinión pública, digamos, con respecto a la problemática. Claro, es que todos hemos pasado en algún momento con alguna situación respecto de esto un poco más difícil, ¿no? Con una agresión o visto que se pelean o situaciones así, entonces uno pone la alerta en esto, ¿no? En definitiva no deja de ser un espacio público donde alguien que no tiene trabajo decide realizar una actividad para administrarse un recurso. Bueno, y en esto la pregunta es en relación a la sociedad, a la economía y demás, y frente a condiciones difíciles, allí aparece esta variable del trapito, ¿no? Porque si estuviéramos bien económicamente, uno piensa que allí no estarían. No, tal cual, es lo primero cuando yo hablo mucho con trapitos porque es parte de mi forma de investigar. Cuando preguntás cómo empezaste, es, bueno, me quedé sin trabajo en la crisis del 2001, hay muchos trapitos que tienen 20 o 30 años.
O empecé de muy chico, empecé a los 12 años cuidando un local en tal cuadra y en ese local como que me daban comida y yo me quedaba ahí en la puerta y empezaron ahí, entonces nunca se incorporaron al mercado laboral o tuvieron que dejar la secundaria o la primaria, entonces es bastante difícil poder salir también de ese círculo, digamos. Por otro lado, en momentos como este, donde hay más crisis, donde hay más pobreza, más desempleo, hay mayor trapito, digamos. Como hay más cartoneros, eso se ve desde hace un tiempo. La mayor cantidad de cartoneros, eso produce a la vez disputas entre ellos por las cuadras en los trapitos, por los circuitos en los cartoneros, porque los recursos son escasos, digamos, estamos hablando de recursos de supervivencia, digamos, condiciones bastante críticas, digamos, no, si un trapito o un cartonero no obtiene el sustento diario, ese día no come, digamos, o sea, están muy al Sí, límite, y a digamos. veces no podemos darle a todos porque paramos en distintos lugares o transitamos en distintos barrios y a veces no hay para todos, porque también hay un límite en cuanto a lo que podemos disponer. Y estaba pensando, cuando la sociedad se dispone a tratar este tema, vos bien decías recién, sobre las consultas y demás, si se quieren generar políticas públicas, ¿se piensa en la ciencia como una opción, digo, de respuesta frente a estos procesos de investigación que ustedes encaran y que pueden ser una luz en este camino que nunca ha conducido a una decisión o a una resolución del tema? Se piensa, hay consultas más bien esporádicas, digamos, como de actualización, que por ahí llegan un poco tarde, cuando ya las ediciones están más tomadas, digamos. No hay un acompañamiento. A mí creo que el camino sería un diálogo fluido entre la gestión y la investigación, porque tenemos en la universidad muchos investigadores que estudian a Santa Fe y que conocen mucho sobre muchas problemáticas de la ciudad que podrían aportar a la gestión, digamos, a pensar políticas públicas que tengan un impacto, digamos. Porque después sucede que por ahí se hace una consulta sobre eso, se crea una política pública y falla esa política pública porque no hubo un seguimiento. Y dice, bueno, al final no servía la de la investigación, pero bueno, es como, tampoco hay una respuesta concreta, sino es construyendo un diálogo que sea fluido, que sea constante, a mediano y largo plazo, digamos, estamos hablando de problemáticas muy complejas, digamos, Sí, donde vos sacás de un lado y cae del otro, es como... exacto. Se han probado varias alternativas en Santa Fe, desde potenciar como una formación de cooperativa hasta el hecho de prohibirlos, ¿no? De extremos, buscarle una solución al tema hasta prohibir su trabajo y todavía no se ha hallado la respuesta en este sentido de acuerdo a la conversación y a la investigación que ustedes están realizando. ¿Qué opinión te merece el tema? Primero que, bueno, los trapitos no es una problemática de Santa Fe, tampoco es una problemática solo de Argentina, digamos, existen en el mundo, existen en muchas ciudades. Cada ciudad tiene su recepción o su rechazo con respecto a los trapitos, digamos, a mí me ha tocado estar, no sé, en Valparaíso el año pasado y que no puedan entender por qué de acá lo queríamos echar todo el tiempo y que me dijeran, pero ¿por qué lo quieren echar? O sea, y explicar toda la situación y me decían por qué. Y claro, allá es una ciudad con mayor desigualdad, donde hay incluso 2 o 3 trapitos por cuadra, regulados, no regulados. Em, es es una problemática que se tiene que abordar. Por una cuestión, tiene la cuestión más macroeconómica, que es económica, que a nivel local no tiene formas de atacarlo. Sí puede tener como formas paliativas, digamos, y abordajes integrales, de entender que una persona que está en la calle, que está en un semáforo en una esquina o cuidando una cuadra, está atravesada quizás por consumos problemáticos, por problemas de salud mental, que no hay una respuesta como por ejemplo solamente una cooperativa de trabajo, porque quizás algunos ya no tienen edad para trabajar, o incluso lo que ganan en ese día, si tienen que esperar a cobrar, por ejemplo, a fin de mes, esos, no sé, 10 días, 15 días, no pueden esperarlo, entonces enseguida vuelven, que es lo que pasaba mucho, o sea, iban a la cooperativa, pero el otro día volvían a la cuadra porque esta Sí, noche y el necesitaban... tiempo además, ¿no? Tiempo libre para una persona también juega en contra, porque el hecho de estar ahí en el lugar también marca una ocupación, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto es todo un tema. Cuando se los ha querido registrar, tampoco esto ha funcionado. Es decir, si se quiere, en cierta forma, institucionalizarlos. Es decir, existen tantos trapitos, existen tantos profesionales carreros, bueno, los que ejercen su oficio, ¿no? Y esto no ha funcionado. ¿Es que no buscan la institucionalización o es que cuando los institucionalicemos ya los tenemos que dar
por existentes a lo largo del tiempo, digo, porque también esta es otra dualidad. Sí, sí, hay que hacerse cargo también de eso. Pero bueno, también las veces que se ha buscado la incorporación, también se buscaba la reubicación. Y eso para ahí, bueno, por ejemplo, lo que aporta bastante esta investigación es que ellos construyen el vínculo con los vecinos de la cuadra a lo largo de mucho tiempo y se van ganando la confianza. Se llaman cuando vos hablas, bueno, ¿porque están en esta cuadra? No, porque los vecinos confían en mí. De una forma tienen la legitimidad de la cuadra a través de los vecinos. Digamos, preferimos a él que esté él antes que esté otros, o bueno, o ya lo conocemos, entonces la reubicación para ellos, te dicen, es empezar de cero. Entonces yo no me voy a registrar para que me manden a una cuadra que donde no me conocen, donde van a sospechar de mí. En principio esa sospecha y ese estigma existe, digamos. Entonces al principio me va a costar mucho volver a generar los vínculos, volver a generar la confianza para que obtener los niveles de ingresos que obtengo de estos vecinos que ya los conozco, que los ayudo, que me ayudan, y se genera ese intercambio, digamos. Por eso hubo varios momentos de intento de regulación y de incorporación, digamos, de registro. Otro era que había una exigencia de que no tengan antecedentes penales, y muchos de ellos me decían, bueno, nosotros tenemos, solo por la práctica de estar acá, digamos, o por estar en la calle, o por nuestro trayecto de vida, es muy difícil que encuentren muchos trapitos sin antecedentes penales, digamos, por eso es difícil que nos registremos. Eso lo he planteado, lo hemos charlado, y dice, bueno, por eso también estamos acá, digamos, porque no conseguimos trabajo, nos cuesta mucho ingresar en los circuitos de trabajo, digamos. Y por otro lado, que me parece más importante todavía, el tema de la reubicación, digamos, que ellos sienten que perder una cuadra, que se la han ganado a través del tiempo y la confianza, es crítico, digamos. Claro, es una pérdida diferente a como la vemos nosotros. Sí, se totalmente. vive desde este lugar. Bueno, es muy interesante el tema. ¿Cómo sigue este proceso de investigación? Digo, ustedes ya han finalizado una, van a seguir en el tema. Es un tema que al momento no tiene solución, y al momento uno dice, bueno, mucha de la dirigencia política lo propone como una posibilidad de darle respuesta a la ciudadanía a través de resolver esta situación, pero como bien decías, se da en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ustedes están pensando respecto a este tema? Si seguir estudiándolo, seguir aportando. Bueno, nosotros nos enfocamos bastante en los trapitos, pero bueno, también nosotros trabajamos con otros oficios que se dan en la calle, que son de personas que habitan generalmente en el cordón oeste de la ciudad y se trasladan diariamente hacia el centro. Los trapitos son los que más sienten o estuvieron muy en boga últimamente por el tema de la prohibición, Sí, sí. pero ha pasado con los carreros en su momento, cuando fue la prohibición de circulación por el centro. Pasa con los cartoneros de otras maneras, hay como mecanismos de reenvío desde el centro hacia sus lugares de origen, que los afecta cotidianamente y que perjudica el ingreso de ellos, porque ellos necesitan del intercambio con el sector medio de la ciudad, Claro. a través de los desechos, de la basura, a través del intercambio en los semáforos, cuando estacionas el auto, digamos. Cortar ese vínculo es realmente crítico para ellos, profundiza la desigualdad, los reenvía a sus territorios de origen, se generan lo que se llama guetos, digamos, que es a lo que Santa Fe va atendiendo, digamos, de a poco, a tener dos tipos de ciudades, una ciudad integrada y una ciudad desintegrada, digamos, que no conviven, que no dialogan. Y cortar eso, bueno, profundizaría de manera crítica la desigualdad que ya existe, digamos. Nosotros trabajamos sobre eso más que nada. Los oficios son nuestros miradores, digamos, para ver la desigualdad en la ciudad, para ver cómo se ordena, para ver cómo se actúa políticamente, cómo se comporta la ciudadanía en general, cómo estos actores que desarrollan tácticas para poder llegar a los recursos, nos dan mucha información sobre cómo es el fuerte, digamos, que es el centro de la ciudad, digamos. Cuando si a un trapito le prohibís que esté, pero encuentra otra táctica que es vender bolsa, nosotros lo seguimos, digamos, o vender trapos de piso o mendigar. Seguimos esos oficios porque entendemos que bueno, por más que los que se prohíban no se van a ir, porque la necesidad económica es más fuerte, digamos, y los recursos están en el centro de la ciudad. Eso cualquier mapa de condiciones de vida lo demuestra, digamos. El centro sur de la ciudad, donde está concentrado la mayoría de los recursos, el cordón oeste enteramente, donde las necesidades básicas y satisfechas están en mayor nivel, digamos, donde el desempleo es más alto, donde el Estado está menos presente, donde la urbanización no existe, digamos, en muchos casos. Entonces, bueno, esas dos ciudades tienen que convivir, porque van a existir siempre, y creo que hay que trabajar en esa convivencia, digamos. Nosotros nos enfocamos en investigar cómo se va dando esa convivencia, que en Santa Fe en general venía dándose, digamos, ahora viene cambiando,
de manera pacífica y de manera con algunos rasgos sí, paternalistas o de solidaridad, o siempre estar a su fraternidad presente, pero había esa mano como tendiendo hacia el otro lado, ayudando, y bueno, y últimamente va girando, como todo, hacia tratar de expulsarlo, digamos. ¿Cuánta gente te habrá dicho, vos que estás estudiando este tema tenés la solución, como si fuera tan fácil, ¿no? Me imagino te habrán preguntado en varias oportunidades, no entendiendo que es imposible una solución definitiva a un tema que involucra personas, ¿no? Y que, con distintos intereses. Iván, muy interesante, por cierto, gracias por traerlo para compartirlo con nosotros y ojalá podamos seguir abordando el tema desde esta parte, ¿no? Que es el aporte que le hace la ciencia a situaciones que vive a diario la ciudad y su gente y que necesitan respuesta. Así que adelante con eso y gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Dialogábamos en este caso con Iván Imbert, licenciado en Sociología, estudiante de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, sobre el tema trapitos, carreros y cartoneros, ¿qué puede aportar la ciencia en este segmento de martes de científicos y científicas?